Hoy hablaremos sobre la lengua criolla de Limón. Hola, mi nombre es Pamela Cunningham y soy codirectora y fundadora de la colectiva Costa Rica Afro. Hoy les quiero hablar sobre el inglés criollo limonense. El inglés criollo limonense por mucho tiempo se le llamó un dialecto, se le llamó muchas cosas menos un idioma. Tenemos que entender que es un idioma. Y como un idioma representa una cultura, la cultura específica de las personas afrodescendientes, afroantillanas, que migraron de las Antillas a Costa Rica en los 1800, a finales del 1800. Este idioma representa y recuerda tradiciones, nos recuerda de dónde venimos y es parte esencial de la cultura afro-caribeña específicamente. Se ha compartido entre familias, se pasa de generación en generación, algunos lo hablan, algunos no lo hablamos o lo entendemos, pero es importante mantener el idioma como parte de la cultura. Al igual que otras culturas, la vasca, por ejemplo, las culturas indígenas, el idioma es una manera de continuar las tradiciones de manera oral, continuar con la cultura, lo que nos convierte en comunidad. Entonces, es muy importante mantenerlo. Yo sugeriría que así como aprendemos inglés o portugués o francés, el inglés criollo limonense debería de ser uno de los idiomas que aprendemos en el colegio o la escuela. Es importante que sea identificado como parte de la cultura y preservado como tal. Para conversar más sobre este tema, nos acompaña la doctora Luz Marina Vázquez Carranza, docente e investigadora y directora del Centro de Investigaciones sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales de la Universidad de Costa Rica en la sede de Occidente. Luz Marina, bienvenida a Conciencia. Agradecemos mucho que usted se haya desplazado desde San Ramón para hacer este programa interesantísimo. Vamos a hablar sobre la lengua criolla de Limón. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y verdaderamente es un honor estar aquí y poder compartir con todos ustedes. Gracias. De la información que usted compartió conmigo para preparar este programa, Luz Marina, me llamó muchísimo la atención que ustedes dicen que aproximadamente 3.000 lenguas que se hablan en el mundo están en peligro de extinción. ¿Por qué? Sí, esa es una triste realidad, ¿verdad? Es casi la mitad, es el 40% aproximadamente. Y esto se debe pues a un asunto que yo llamaría propiamente político, económico. Tenemos un grupo de lenguas muy importante alrededor del mundo que no son reconocidas, que no son validadas, que no cuentan con ese valor político y que por supuesto se transfiere en un valor económico y por tanto pues simplemente no se cuentan. Muchas ni siquiera sabemos que existen, pero de esas lenguas que sí conocemos, por esa falta de poder y de apoyo, van desapareciendo porque se pierde el interés dentro de las mismas comunidades y por supuesto desde fuera de esas comunidades. Y lamentablemente eso es lo que sucede, que cada día desaparece cuando menos una lengua a nivel del mundo, ¿verdad? En este sentido, Luz Marina, ¿cuál es la situación del criollo limonense? Bueno, el criollo limonense es una lengua que lamentablemente está muy debilitada, ¿verdad? Que ha sido invisibilizada y también estigmatizada, no solo fuera de la comunidad afrolimonense, sino también dentro de la comunidad limonense. Y esto se debe, en mi opinión, a dos razones fundamentales. En primer lugar, el hecho de que es una lengua criolla, ¿verdad? Y voy a empezar por allí. Entonces, una lengua criolla es una lengua que también se conoce como lengua de contacto, que es una lengua que nace de contextos históricos pues un poco traumáticos. Por ejemplo, el caso del criollo limonense es una lengua que origina a raíz de un proceso de colonización donde la realeza británica, la colonia británica, ¿verdad? Se impone ante una comunidad de personas afrodescendientes que son esclavizadas y al estar en contacto esa lengua inglesa dominante con las lenguas africanas, que por supuesto son menos dominantes, no dominantes, entonces a raíz de esa falta de comunicación entre estos dos grupos socioculturales, ¿verdad? Emerge una tercera lengua, un bebé,
¿verdad? Esa lengua, por supuesto, va a tener características de la lengua dominante, que la que aporta en su mayoría el léxico, el vocabulario de esa lengua, y las lenguas africanas, principalmente lenguas de África Occidental, como el Yoruba y el Igbo, por ejemplo, que aportan el componente fonológico, el ritmo, la entonación, la pronunciación, ¿verdad? Lo que uno escucha que es diferente al inglés, y además el componente morfosintáctico. Entonces, desde su nacimiento ya es una lengua dominada, ¿verdad? Es una lengua, como les decía, que se origina a raíz de un proceso de dominación y de colonización. Entonces, esa es una de las razones por las cuales esta y todas las otras lenguas criollas llevan la de perder casi desde el principio. En segundo lugar, específicamente sobre el criollo limonense, creo que otro aspecto que marca la realidad y el debilitamiento que ha tenido esta lengua empieza bastante atrás, en 1948, cuando se otorga la ciudadanía a la población afrodescendiente, y es allí donde empieza lo que hoy se conoce como la población afrocostarricense, ¿verdad? Y por supuesto esto implica que se va a imponer todos los valores de la clase hegemónica. Entonces, en primer lugar, la lengua, ¿verdad? El español se impone sobre la lengua, tanto la inglesa, que se hablaba en la provincia de Limón ampliamente, como la lengua vernácula, que es la lengua criolla limonense. Y además se imponen así otros valores como religiosos, inclusive gastronómicos, etcétera. Entonces pienso yo que es allí exactamente donde origina este debilitamiento de esta lengua, que se conoce como una lengua minoritaria o una lengua vernácula. Por supuesto, el concepto lengua minoritaria per se, digamos, por sí solo, es un concepto peyorativo, ¿verdad? Porque minoritaria implica menos poder. Entonces, es una lengua que por estas dos, me parece a mí, dos condiciones que te acabo de explicar, se ha visto, digamos, afectada y se ha ido debilitando con el tiempo, y pues en este momento se encuentra bastante debilitada. Criollo limonense, ¿por qué no patuá? ¿De dónde viene ese término patuá? Explíquenos. Excelente pregunta, y esto es muy importante aclararlo. Erróneamente, con mucho respeto para las personas que utilizan el término patuá, y también otro término que aún es más peyorativo, que es el mecatelio. Estos dos son términos que se utilizan por falta de conocimiento, de que verdaderamente son incorrectos. El patuá verdaderamente es una lengua criolla que sí existe y que es una combinación del francés como lengua dominante y lenguas africanas. Se parece al criollo en el sentido de que pues la lengua dominante es la lengua europea, pero el patuá correctamente se utiliza para una combinación del francés con lenguas africanas, no así del inglés. Entonces es a todas luces incorrecto referirse a esta lengua como el patuá. Por otro lado, hay otros términos que se han sugerido, como por ejemplo el mecatelio, que viene del inglés let me tell you, que es una ocurrencia y desde la perspectiva de muchas personas con quienes yo he conversado en la comunidad, una falta de respeto, porque es como que a nosotros en la meseta central nos dijeran que hablamos pachuco, ¿verdad? Es tan negativa la connotación que tiene esta palabra. También hay otra parte de la población que se refiere al criollo limonense como broken English, que significa inglés quebrado o mal hablado, cosa que es una lengua como cualquier otra, y que no tiene nada de quebrado, no tiene nada malo, ¿verdad? No es nada broken, pero precisamente porque no hay un acuerdo, digamos, en cuanto a cuál es el nombre que debería tener esta lengua desde un punto de vista lingüístico, lo conocemos como el criollo limonense. Hay algunas personas que lo conocen como el inglés criollo, pero eso es completamente incorrecto. Entonces, lo correcto verdaderamente es inglés criollo o criollo limonense. Interesante. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. El criollo limonense es un criollo de base inglesa, emparentado y similar al criollo jamaiquino que se habla en la costa atlántica de Costa Rica. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Hablamos con la doctora Luz Marina Vázquez Carranza, quien es lingüista e investigadora, también profesora de la sede de Occidente. Luz Marina, ¿es la lengua
dominante para la mayoría de los afro-costarricenses, el criollo limonense? Esta es una pregunta compleja porque no hay una respuesta de sí o no. Depende de a quién a uno le pregunte. Por ejemplo, en una investigación que yo realicé recientemente con población adulta, en la población adulta, y me refiero a mayores de 30 años, hay una gran parte de esa población, por ejemplo, en los resultados que yo obtuve, el 80% de las personas que participaron en el estudio dicen que ellos hablan el criollo limonense de manera fluida, y ese 80% dice que esa es su lengua dominante, ¿verdad? Entonces, para ese grupo etario, especialmente mayores de 30, 40, 50 y más años, esa es la lengua dominante. Sin embargo, para las poblaciones más jóvenes se ha debilitado tanto que muchos ya niños y niñas afrolimonenses no hablan el criollo limonense. Lo pueden entender, pero no lo hablan, porque ha habido un proceso de debilitamiento precisamente por las razones que yo explicaba anteriormente, donde esta lengua no ha sido posicionada como una lengua, sino como un dialecto, como un broken English, etcétera. Y además, dentro de la misma comunidad hay pugnas, ¿verdad?, donde no hay no hay un acuerdo entre las mismas personas afrolimonenses. Unas personas dicen, especialmente las personas de mayor edad, y pues yo me atrevería a decir que es por un asunto propiamente de presión política, de ideológica, ¿verdad?, donde se les ha enseñado que su lengua no es válida, ¿verdad? Entonces se ha invalidado esa lengua y por tanto se hizo muchos esfuerzos en los años 70, finales de los 60, 70, donde los padres y madres de familia no querían escuchar a sus hijos e hijas hablar el criollo limonense, sino que lo que querían era imponer y más bien motivar para que se aprendiera el llamado inglés estándar. Eso ha calado en la mentalidad de las personas afrolimonenses, tan es así que hoy por hoy son pocas los padres y madres de familia que hablan esta lengua a sus hijos. Interesantemente, cuando uno observa en la comunidad, especialmente en el Caribe Sur, pero también en Limón Centro, las personas afro, cuando ellas y ellos se juntan para conversar, hablan criollo limonense, usted los escucha, naturalmente les sale, digamos, pero no hay ese esfuerzo, digamos, claro, de transmitir esa lengua. Sin embargo, hay algunas personas que pues estamos trabajando, incluyéndome, para que verdaderamente se reconozca, no solo se conozca, sino que se reconozca también el valor que tiene esta lengua como parte pues de la identidad afrocostarricense. Coméntenos de la metodología que ustedes siguieron en este estudio. Entrevistas, ¿cuándo? La aceptación que tuvieron por parte de los afrocostarricenses, un poco toda esa parte que a mí siempre me interesa mucho. Este es un proyecto que, bueno, los proyectos tienen periodos administrativos que finalizan, pero es un proyecto que de nunca acabar, porque yo siempre sigo involucrada con las comunidades. Pero inicialmente iniciamos con con encuestas más bien, a 45 familias de Limón Centro y del Caribe Sur, Cahuita y Puerto Viejo. Digo familias porque se enviaba una por familia y a veces la llenaban entre el padre y madre, a veces solo la madre, a veces la abuelita, dependiendo de la persona que cuida de los hijos e hijas. Y además, como seguimiento a eso y a raíz de una solicitud expresa por parte de diferentes personas de la comunidad, cuando se hizo la presentación de esos resultados preliminares, se hizo una serie de grupos focales donde participaron personas adultas, pero en su mayoría jóvenes de entre 12 y 22 años aproximadamente. Con respecto a las encuestas fueron aplicadas en 2018 y los grupos focales en 2019, y a principios de 2020 se hizo a raíz de este proceso un encuentro que se llamó el primer encuentro de criollo limonense, que se realizó en Limón Centro, y pues se continúa trabajando con diferentes sectores. En cuanto a la aceptación, este es un tema sensible porque claro que hay una cierta apatía por parte de un porcentaje, una porción de la población afrocostarricense, donde llega una persona como yo, que a flor de piel no se me ve ningún indicio de que tenga descendencia afro, ¿verdad? Posiblemente la tengo porque creo que todos lo tenemos en nuestro ADN, pero esa parte de que se establece una cierta barrera, ¿verdad?, cuando llega una persona externa, y principalmente que no se ve fenotípicamente como la población afro, entonces hay cierta resistencia y no ha sido fácil, pero ha sido un proceso definitivamente muy, muy satisfactorio. Podemos decir que la mayoría de los afrodescendientes afrocostarricenses son bilingües.
Por supuesto, no solo son bilingües, digamos, yo me atrevería a decir que el 100% de la población afrolimonense es cuando menos bilingüe, de que hablan ya sea el español y el inglés o el español y el criollo, pero en su mayoría hablan varias lenguas. Por ejemplo, recuerden que tenemos una zona de convergencia donde converge la población bribri con la población afrocostarricense y hay un porcentaje importante que habla, no tengo los datos cuantitativos porque no se conocen, pero hay una parte importante que habla el bribri, el inglés criollo, el español, también el inglés estándar y un porcentaje importante también de la población en el Caribe y en el Caribe Sur habla otras lenguas europeas como el italiano y el alemán, entre otras, debido a que hay muchísima migración de poblaciones hacia Europa y desde Europa hacia esas comunidades. Entonces creo que es algo que es importante resaltar, o sea, es una población que es cuando menos bilingüe, pero en su mayoría multilingüe. ¿Cómo podemos describir el criollo limonense propiamente? ¿Cuánto difiere del inglés estándar? Es una pregunta curiosa, pero interesante tener su respuesta, Luz Marina. Claro, sí, como te decía, bueno, esta es una lengua de contacto, ¿verdad? Se originó en un contexto histórico, político, social muy importante, donde hay una lengua dominante que es la que contribuye en su mayoría con la parte del léxico, con el léxico, y las lenguas africanas, que son las que aportan toda la entonación, el ritmo, el aporte fonológico y también morfosintáctico, que se refiere a, por ejemplo, la conjugación de las palabras, el uso de los pronombres, de las preposiciones, etcétera. Entonces, esa es la manera en que se describiría esta lengua, con un alto componente inglés, pero también con un componente muy importante que le da sustancia y que lo diferencia claramente del inglés llamado inglés estándar, que eso sería tema para otra discusión porque es difícil definir qué significa eso, pero que por eso es que escuchamos que suena diferente y no es cierto que una persona que hable inglés entiende el 100% del criollo limonense. Esa era una pregunta que le iba a hacer inmediatamente. Por ejemplo, yo soy completamente bilingüe, digamos, y yo entiendo muchísimo el criollo limonense, pero cuando ellos y ellas hacen una conversación muy entre ellos, muy animada sobre temas, ¿verdad? Especialmente también es una lengua que se utiliza para excluir a personas no afro, no es una lengua que se habla con cualquier persona, solo se habla entre ellos y ellas y muy exclusivamente con una persona no afro, pero que es de su elección. Entonces, uno muchas veces no entiende muchísimas de las cosas que se dicen y a pesar de haber estudiado la lengua. Yo no hablo el criollo limonense, lamentablemente tengo que confesarlo, pero sí, definitivamente se parece. Sería una comparación que podríamos establecer, es como que nosotros digamos que el portugués y el español son lo mismo, porque se parecen, son como primos, pero no son la misma lengua. Claro. Y le voy a hacer una pregunta en el siguiente segmento sobre la escritura, que no hemos hablado nada de la parte escrita del criollo limonense. Ya regresamos. En el año 2010, la UNESCO declaró la lengua criolla limonense como una lengua seriamente en peligro, según su Atlas UNESCO de las lenguas del mundo en peligro. Estamos conversando con la doctora Luz Marina Vázquez Carranza, profesora e investigadora de la sede de Occidente y también directora del Centro de Investigación sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales. Luz Marina, la escritura del criollo limonense, coméntenos. Esto es algo muy importante de mencionar porque esa es una lengua de transmisión oral. O sea que todavía oficialmente no cuenta con un sistema escrito. La gente lo escribe a como suena, ¿verdad? Pero no hay un sistema oficial de escritura de la lengua criolla limonense. Sin embargo, hay algunos esfuerzos que se están haciendo y se han hecho. Por ejemplo, hace escasos 3 años se publicó el primer alfabeto ilustrado de inglés criollo, que fue publicado por 2 investigadores de la Universidad Nacional, don René Zúñiga y doña Claudia Thompson, quien es miembro de la comunidad afro, y ellos hicieron esa primera publicación de un alfabeto ilustrado. Y también don René
está trabajando en una gramática, lo que se llama una gramática descriptiva de la lengua, de tal manera que se proponga un sistema escrito. Ahora, hay un asunto importante que señalar acá, y es que eso se ha utilizado, diría yo, muy respetuosamente, como una excusa para no fortalecer la lengua, porque se dice que no se puede escribir, entonces no se puede enseñar. Lo que yo he argumentado por varios años ya es que todos y todas aprendemos a hablar nuestra lengua antes de ir a la escuela. O sea, que no aprendemos escribiendo ni leyendo, aprendemos nuestra lengua de transmisión oral. Muchas lenguas alrededor del mundo no tienen un sistema escrito, pero eso posiblemente se utiliza, diría yo, como una excusa para frenar esa transmisión o decir, bueno, no la podemos incentivar, no la podemos fortalecer porque ni siquiera se escribe, ¿verdad? Usted comentó que siendo bilingüe, completamente bilingüe, en algunas circunstancias usted no entiende el criollo costarricense, limonense. Al revés, ellos entienden el inglés perfectamente. Perfectamente. Y eso es una de las, por ejemplo, hay algunas personas dentro de la misma comunidad que se resisten y dicen, no, lo que tenemos que incentivar es el aprendizaje del inglés estándar. Bueno, yo diría muy respetuosamente para estas personas que hay una dificultad en esto, y es que una persona que aprende a hablar español e inglés criollo automáticamente va a aprender el inglés estándar muy rápidamente. Pero si hay personas que no necesariamente hablan el inglés estándar y se retienen de transmitir el inglés criollo, esta persona va a ser monolingüe porque solo va a hablar el español y se le está coartando de cierta manera ese derecho y esa posibilidad de que aprenda el criollo limonense y que a un paso esté el inglés, porque bien sabemos que son lenguas muy, muy cercanas. Claro. ¿Qué papel juega la gastronomía y la música calipso en esta lengua, Luz Marina? Bueno, el calipso, según el Calypsonian, Danny Williams, del grupo Cahué Calipso, que es un buen amigo de Cahuita, en sus palabras él dice que el calipso debe escribirse y debe cantarse en criollo. Y él dice que la razón es porque la música calipso cuenta una historia vivida por las comunidades afro, en este caso afrolimonenses, y que para poder sentir esa música y verdaderamente transmitir esa identidad y ese sentimiento, tiene que hacerse a través de la lengua criolla, aunque hay personas que escriben calipso en inglés y también en español, pero es más o menos, para poner un ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, en Japón hay gente que escribe y canta salsa, pero ese sentimiento que nosotros los latinos tenemos no se podría de ninguna manera transmitir, a pesar de que se pueda. Entonces, la lengua calipso por sí es un instrumento de transmisión de ese mensaje y que es una manera de mantener y de transmitir también la lengua. Por otra parte, el componente gastronómico es muy importante porque muchas de las comidas que además de que son deliciosas, ¿verdad?, que se cocinan por parte de la población afrolimonense, tienen nombres en criollo, no en inglés ni en español, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el fraiquié, tenemos el wampat, el farín, el plantintá, el rondón, el pambón, una serie de no solo de comidas, sino también de hierbas y plantas y frutas y verduras que tienen el nombre en criollo limonense y que se utilizan para la preparación de muchas de estas recetas. Entonces, definitivamente hay una conexión y es una manera también de mantener viva esa lengua, a pesar de que esto no necesariamente se reconozca. ¿Es el criollo limonense un orgullo para los afro-costarricenses? Bueno, en las entrevistas y el trabajo de campo que yo he realizado, grupos focales, conversaciones, definitivamente lo es. Ellos y ellas se enorgullecen y dicen es que ser afro significa, entre muchas cosas, hablar el criollo limonense, y ellos y ellas están convencidos de que hay que mantenerlo, dentro de las familias, a pesar de que se había debilitado bastante, principalmente las poblaciones jóvenes quieren. Yo he escuchado personas jóvenes a quienes he entrevistado donde me dicen, a mí no me enseñaron a hablar inglés criollo y ahora me da vergüenza porque hay personas no afro que hablan inglés criollo mejor que yo, pero yo siento que ese derecho me lo quitaron y yo quiero que a otras personas no les pase. Entonces sí, hay un orgullo, es una huella identitaria de la población afrolimonense. ¿Está esta lengua en peligro de extinción, Luz Marina? Lamentablemente creo que sí.
Creo que sí, si no se sigue trabajando con estos esfuerzos que se hacen desde las mismas comunidades, yo insisto en que el esfuerzo más grande tiene que hacerse desde dentro de la comunidad, verdaderamente transmitir esa importancia, esa relevancia que tiene la lengua como parte de la identidad afro, de lo que significa ser afro, porque si ellos y ellas no lo valoran como su propia lengua, por más que personas externas como mi persona y otras tratemos de hacer esfuerzos, tiene que ser un asunto de convicción, aunque haya un sistema escrito. El sistema escrito, si la mentalidad no se cambia para valorar esta lengua como una lengua, como cualquier otra, aunque haya un sistema escrito, lo que hace falta, me parece a mí, que es esa voluntad y ese respeto por esa lengua, que es una lengua. Muchísimas gracias, Luz Marina. Interesantísimo. Muchísimas gracias a ustedes, verdaderamente ha sido un placer compartir. Muy amable. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR. Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Lao y esto es Conceptos, el espacio donde definimos algunas de las palabras que se usaron en el programa y las ponemos en contexto. Hoy, por ejemplo, la invitada nos dijo: claro que hay una cierta apatía por parte de un porcentaje, una porción de la población afrocostarricense, donde llega una persona. La apatía es un estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en una persona, que conlleva a indiferencia ante estímulos externos. En este caso, el concepto de apatía se utiliza para referirse a la falta de aceptación que recibió la investigadora por parte de la comunidad afrocostarricense y los obstáculos que tuvo que enfrentar a la hora de realizar su estudio. También, la invitada nos dijo: esta persona va a ser monolingüe porque solo va a hablar el español y se le está coartando de cierta manera ese derecho y esa posibilidad de que aprenda. La palabra coartar es un verbo y significa restringir algo no material, especialmente la libertad o la voluntad, entre otros derechos. En la entrevista, la investigadora nos comenta cómo a muchas personas afrocostarricenses se les limita la posibilidad de aprender su lengua criolla limonense, lo que representa una desventaja lingüística para esta población. Esto fue Conceptos. Los invito a seguirnos en nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.